Damos la bienvenida a los hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor que se están uniendo, que se van a unir, y a todos los hermanos, a todos los amigos que se van a conectar con nosotros en diferido. Que la presencia del Señor toque tu vida, bendiga tu corazón y que la presencia del Señor sea todo en ti y en todos nosotros, porque de Él es la gloria, el poder por los siglos de los siglos, y a Él seguimos y a Él servimos. Y dice su palabra, porque por Él vivimos, por Él somos y por Él nos movemos. Jesucristo dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y es una gran verdad. Pero qué hermoso es depender de Él, porque Él es benigno, porque su misericordia se levanta nueva cada mañana. Y podemos venir delante de su presencia para exaltarlo, para adorarlo y para expresarle a Él nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que vivimos, exponerle a Él todo lo que somos. Porque tenemos un tal sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, que nos comprende en todo, porque Él mismo vivió un cuerpo similar al nuestro, aunque sin pecado, y en todo fue tentado. Por eso nos puede entender a todos nosotros en nuestra debilidad. Que Dios te bendiga, seas bienvenido a esta transmisión y a este estudio en el cual vamos a entrar y vamos a exponer el tema de hoy. Vamos a orar. Acompáñame, Padre, te agradecemos por la presencia tuya en medio de tu pueblo, por la presencia tuya, Señor, en el corazón, en nosotros, en tu iglesia, en tu familia, comprada con la sangre de Cristo, hombres, mujeres, niños, ancianos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Nos redimiste con tu sangre, Jesús, para la gloria del Dios Padre. Por eso hoy podemos venir delante de el Padre y por la presencia de Dios decirle Abba Padre, por la presencia y el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Permite que podamos, Señor, hablar tu palabra primeramente por tu Espíritu y que escuchemos lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que me acompañe. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a seguir en la temática, y el tema de hoy es guerra en los cielos. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 12. Al iniciar este capítulo vimos el tema la mujer y el dragón y explicamos que la mujer es Israel. Explicamos el dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el adversario. Para ver más detalles acerca de este tema puede ir a verlo, está grabado, está en la página aquí de Facebook y también lo tenemos en nuestra página de YouTube. Ahora vamos y acompáñeme usted en Apocalipsis 12 y vamos a ver del verso 7 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tome su Biblia ahí donde está, le doy un tiempecito. Y dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Verso 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nuestra lucha. ¿Sabías tú, hermano, que la palabra del Señor dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne,
sino que dice claramente la Escritura que es contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros vemos detenidamente lo que dice Efesios 6:12, entendemos entonces que toda la oposición, toda la lucha que nosotros tenemos es en los aires. Porque claramente empieza describiendo a los principados y a las potestades y termina describiendo a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, se está refiriendo en la atmósfera donde nosotros estamos. Nosotros vivimos en una dimensión donde tenemos un cuerpo, pero como seres humanos creados a la imagen de Dios, tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Con el espíritu es que nosotros alabamos y adoramos a Dios. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Con el espíritu nos comunicamos con Dios. Con el alma expresamos nuestras emociones. Con el alma expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza. Y nuestra alma es nuestro yo que vive en nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. Por lo tanto, vamos a tener una oposición y vamos a tener una lucha constante. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu, escribió lo que acabamos de leer en Efesios 6:12. Ahora, te hago una pregunta, amado hermano. ¿Sabías que ya han sucedido batallas en los cielos? Porque empezamos leyendo que el apóstol Juan ve en Apocalipsis 12 que hay una gran batalla en los cielos, pero esa es la batalla del fin de los tiempos. No es la última batalla, sino es la batalla a donde el dragón, Satanás, la serpiente antigua y todos los ángeles caídos son echados de las regiones celestiales a la tierra. Pero ¿sabías tú que esta no es la primera ni la última batalla que ha habido en los cielos? En los tiempos antiguos, declara el profeta Daniel en el capítulo 10 y en el verso 12, y esto cuando lo leía realmente conmovía mi corazón, porque te invito a que abras Daniel capítulo 10 y veas el verso 12 cómo empieza diciendo: estamos aquí viendo una imagen de un hombre de Dios llamado Daniel, que había entrado en un ayuno de 21 días. Y desde el momento que él propuso en su corazón y elevó una oración a Dios, fue escuchado. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 10 de Daniel. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas las palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién estaba hablando ahí con Daniel? Nada más y nada menos que el arcángel Gabriel. Él es un principado del bien, un principado de luz. Es un arcángel que, según lo vemos descrito en la Biblia, es un mensajero, lleva mensajes importantísimos de Dios. Tal es su importancia que el arcángel Gabriel es el que anunció el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, a su madre María. Tal es su importancia que cuando Jesús nace, en los primeros capítulos de Mateo, vemos a Gabriel con una multitud de ángeles que decían:
hosana en las alturas. Y alababan a Dios y decían, y paz y buena voluntad a los hombres. Paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, este es un principado de Dios. Dios tiene muchos principados, porque vamos a ver en la lectura lo que Gabriel le dice a Daniel. Lo que me conmueve es que le dice Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Son dos palabras claves. Primero, disponer el corazón. 1, entender. 2, humillación. Entonces Él es enviado del cielo, y cuando Él viene en camino para darle la respuesta a Daniel, dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ahí estamos viendo nosotros una descripción celestial en el mundo espiritual, en la dimensión de los ángeles. Viene Gabriel y le sale al encuentro la oposición, el príncipe del reino de Persia, y lo detiene por 21 días. Según dicen los escritos de Enoc, que no son parte del canon bíblico, el príncipe de Persia es un principado poderosísimo, al punto que Gabriel no pudo pasar. Pero él traía el mensaje. Qué batalla hubo en el cielo, terrible, tremenda batalla. Al punto que cuando Gabriel se vio que no podía pasar, porque seguramente él no venía solo, venía con una delegación de ángeles, dice que levanta su voz y llama a Miguel. Miguel es uno de los príncipes del Señor, pero él es un ángel de guerra. Y baja Miguel con su comitiva y pelea contra el príncipe de Persia y le abre camino a Gabriel para que baje a dar el mensaje. Aquí nosotros podemos entender dos cosas. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, porque desde el momento, hermano, que tú dispones tu corazón para entender a Dios, para buscar a Dios y para humillarte delante de Dios, va a haber oposición espiritual en los aires. Por eso se le muestra al apóstol Juan esta oposición tan fuerte que había y que habrá. Pero no se queda solo en eso, porque nosotros como iglesia somos el pueblo redimido por la sangre del Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, al cual el pueblo de Israel no recibió, pero él, dando la vuelta, dijo: a los míos vine, a mi pueblo vine, a mis hermanos vine, a mi familia vine, pero no me recibieron. Y dijo él: pero a todos los que me reciban yo les doy autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros, los gentiles, los no judíos, a formar parte de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay gentil, todos somos uno en Cristo. Pero aquí hay que ver algo, y vamos a hablar brevemente acerca de lo que está sucediendo hoy en día. El príncipe de Persia. Nosotros hemos estado viendo y experimentando la guerra que hay en el Medio Oriente contra Israel, el pueblo de Dios. El Israel de Dios, porque nosotros, la iglesia, jamás reemplazamos o hemos reemplazado a Israel. Nosotros somos otro pueblo
de los cuales los profetas de Israel escribieron para nosotros y ellos mismos no entendían para quién escribían, pero les fue revelado por el Espíritu de Cristo, que era para un pueblo gentil. Dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo explican también. Ahora, cuando vemos nosotros las guerras que están sucediendo en el Medio Oriente, vemos en la escena a Persia, que ahora se conoce como Irán. Apenas en el 1930, esa nación se conocía como Persia. Pero a partir de esos años, entrando en los años 40, cambian el nombre a Irán. Y Irán tiene sobre esa nación a un principado que lo describe Daniel 10:13. Es el príncipe del reino de Persia. Es un principado poderoso, fuerte, que se opone a los planes de Dios. Tal como se opuso a Gabriel cuando venía con un mensaje para Daniel, el profeta. Y le dice que ese príncipe es tan fuerte, es tan poderoso, que solamente Miguel pudo con él para abrir camino. Pero por eso nosotros vemos que esa nación de Irán, que está gobernada por ese principado, es el principal proveedor de dinero y de armas a todos los terroristas, fanáticos musulmanes que quieren destruir a Israel. Y es muy curioso, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel es tan odiado? Sin razón, sin ninguna razón. Si la Biblia dice que Israel vino a hacer bendición a las naciones, y si nosotros hacemos un recuento de 1948 para al 2025 y vamos a ver todos los beneficios que Dios ha dado a través de la nación de Israel, nos quedaríamos sorprendidos. Yo le invito a usted que vaya al internet y busque inventos de Israel y se va a quedar sorprendido de lo que va a encontrar. Israel ha inventado un generador de agua, le llaman, que hace agua potable, agua que se puede beber en medio del desierto, de la nada. Es una invención que lo han llevado a los países de África, a donde no hay agua, para que la gente tenga cómo beber. Un solo motor puede dar de beber hasta 2.500 personas. Y así podría usted ver muchas cosas que la nación de Israel ha hecho. Pero entonces, ¿cuál es el odio? Es el principado. El odio que hay contra la nación de Israel es los principados, pero especialmente el príncipe de Persia, que en esa región gobierna. Por eso Irán ha dado armas a Hezbollah, ha dado armas a Hamas, estaba dando arma a los sirios también. Y así Israel está rodeado de enemigos, pero aquí está profetizado. Y es precisamente el tema que estamos viendo, guerra en los cielos. La guerra que nosotros vemos reflejada en lo físico es nada más el resultado de lo que ya se está peleando en los aires. Veamos aquí, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? ¿Sabe usted que esta semana precisamente, se han amotinado las Naciones Unidas en contra de Israel? Y hay parcialmente un cumplimiento del Salmo número 2. Pero el que se mete con Israel o en contra de Israel se está metiendo en contra de Dios. Veamos cómo dice el Salmo 2, verso 1 y verso 2. Dice el profeta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego habla en futuro y dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora, ¿qué quiere decir esta escritura del Salmo 2, verso 1 y verso 2? Los pueblos están amotinados. Los pueblos de la tierra en este momento, hay un antisemitismo tremendo en las naciones del mundo. En todos lados, los judíos que viven en las naciones, es un momento crítico. Es un momento para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, los cubramos, oremos por ellos y ayudemos en lo que nosotros podamos aún económicamente. Bendeciré al que te bendice, dijo el Señor a Abraham en Génesis 12:3. Maldeciré al que te maldice. Hay mucha gente que hoy en día están siendo maldecidos. Por eso es que es importante que hablemos de estas cosas, porque tú, hermano cristiano, hijo de Dios, eres llamado a orar y a bendecir a todos los hombres, a tu nación, a tu vecino, tu compañero de trabajo y principalmente al pueblo de Israel. Ahora, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan los pueblos cosas vanas? Y dice, se levantarán los reyes, se están levantando ya en contra del pueblo de Israel. Y dice, consultan unidos. Esta semana decía una importante figura de las Naciones Unidas y decía, es necesario que desmantelemos el Estado de Israel. Es necesario que lo dividamos, es necesario que se acabe ese Estado. Eso ya es atentar en contra de Dios, porque están consultando unidos contra Dios y contra su ungido, que es Jehová, que es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo volverá a Jerusalén y el pueblo de Israel, está escrito que allí estará. O sea que el enemigo, los principados, el príncipe de Persia y los principados que gobiernan alrededor del mundo están confabulados amotinando gentes. Por eso la gente no entra en razón. Es ilógico a veces lo que se dice. ¿Cómo es posible que sacan un video de este joven que se llama Abiatar David, que lo sacan los mismos terroristas cavando su tumba y lo tienen desnutrido completamente, como que estamos viendo las escenas de 1940 en los guetos en Alemania, aquel joven apenas de 23, 24 años, y a eso los periódicos ni las noticias no lo sacan, a él no lo sacan, y el video irónicamente lo han sacado los de Hamás, los terroristas. Y eso no lo publican en la televisión, ni en las primeras planas de las revistas, ni en las primeras planas de los periódicos. Pero sí publican las mentiras que dicen que Israel está evitando que entre la comida a Gaza, cuando los verdaderos que se roban la comida son los terroristas de Hamás. Entonces ahí entra una lógica, ahí es como decir uno, pero si vamos a la lógica, esto no cuadra, pero la explicación está aquí. Los pueblos están amotinados, están consultados, unidos en contra de Dios, en contra del ungido, en contra de Israel. Pero porque están manejados por los principados, por eso no hay lógica, por eso no hay entendimiento, por eso no hay razón, por eso no se puede razonar con esta gente. Y luego dice el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hoy la gente está rechazando la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y sabe que la Biblia, pues quiénes la escribieron? Los judíos, los hebreos. El apóstol Pablo dice, a ellos se le dieron las escrituras, a ellos se le dieron los profetas, a ellos se le dieron los padres, las promesas.
Y claro, nosotros como Iglesia de Cristo también entramos en eso. Nosotros entramos a ser partícipes de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, de los profetas. Por eso el apóstol Pedro nos dice a nosotros: hacéis bien en creer la palabra profética más segura, la que está escrita, la que dijo Joel, la que dijo Zacarías, la que dijo Isaías, la que dijo Jeremías. ¿Ah? Y entonces nosotros creemos la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos lo que se conoce como el Tanaj, que nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, el Torá, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés, pero también creímos lo que escribieron los apóstoles, empezando con Mateo y terminando con Juan el Apocalipsis, donde se habla del Mesías Redentor. Pero ¿sabe que hay matanza de cristianos hoy también? Hay matanza de cristianos en el Congo, hay matanza de cristianos en Nigeria, hay matanza de cristianos en Siria. ¿Y sabe por qué? Por ser cristianos. Solamente. Entonces hay 2 pueblos que en este momento están siendo atacados. Como dijo Pablo, dice primero el judío. Él siempre que llegaba a cualquier lugar iba a predicar a la sinagoga, primero al judío y luego al gentil. Pero así como el judío es primero, es el primero en ser perseguido. Y luego, ¿sabe quién va? Los cristianos. Entonces aquí dice, las naciones, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las naciones no quieren saber de la Biblia, porque es un libro que nos confronta a todos. Es la palabra de Dios que confronta a la humanidad entera, empezando con Israel, la iglesia y toda nación, todo hombre. Entonces dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá de ellos y se burlará de ellos. Salmo 2, verso 3 y verso 4. Salmo 2 y verso 5 y verso 6 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira el Señor. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Y quién es el rey que Dios ha puesto en Sión? Jesús de Nazaret. Él es el rey de Israel. Cuando Jesús lo crucificaron, Pilato mandó a poner, según él, una burla, pero no sabía que estaba profetizando. Y en la cruz pusieron en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego, el rey de los judíos. Cuando nosotros decimos Jesús es el rey, estamos diciendo el judío Jesús es el rey de Israel y es el rey del mundo, porque él gobernará desde Jerusalén. Por eso dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, allá en el monte de Sión, en la Sión literal, en el monte literal que está allá en Jerusalén. Desde ahí reinará el Señor. Porque todo el mundo quiere Jerusalén, porque está profetizado. El profeta Zacarías dice, porque yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada entre las naciones, y cualquier nación que se la quiera cargar va a ser despedazada. Estamos viviendo esos tiempos. Lo que no sabemos nosotros a ciencia cierta es cuándo van a pasar y qué va a pasar pronto. Solo vemos movimientos, vemos guerras, rumores de guerras, pero el tiempo está en la mano de Dios. Pero una cosa sí es cierta, estamos viviendo tiempos que nunca nos imaginamos haber visto en nuestra vida. La batalla cósmica, volvamos a Apocalipsis 12. Pero antes de volver a Apocalipsis 12, vamos a Daniel 12, verso 1. ¿Quién es Miguel? Gabriel le dice a Daniel, Miguel es uno de los príncipes de Dios, uno.
Y lo describe Daniel en el verso 1 del capítulo 12 y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, dice, que está de parte de los hijos de tu pueblo Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo Israel, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces aquí podemos ver que así como el príncipe de Persia, que gobierna sobre esa nación Persia, que es un principado de maldad, de las tinieblas, poderoso, sobre Israel, según lo que dice Daniel en el capítulo 12, verso 1, Dios ha puesto a Miguel como príncipe de su pueblo. O sea que Miguel es el encargado de defender a Israel. Yo estoy seguro que aquí en los Estados Unidos tenemos un principado que Dios ha puesto. Y así sobre cada nación hay un principado de Dios. Pero hay un principado del mal, también de las tinieblas. Pero Dios puso a Miguel como el príncipe protector de Israel. Dice la Biblia, no lo digo yo. Daniel capítulo 12, verso 1. Ahora volvamos a Apocalipsis 12 y veamos qué dice entonces el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, en esa batalla cósmica que está habiendo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Dice, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está el Salmo 2. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo leo nuevamente. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir dragón? Bueno, el dragón es la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. A Eva se le presentó como la serpiente. Ahora, una serpiente con patas y cola se convierte en un dragón, básicamente. Entonces, la Biblia lo llama al diablo el dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás. La serpiente antigua es la figura simbólica que representa el mal, la tentación y el engaño, así como el conflicto entre el bien y el mal. Y la palabra diablo proviene del griego diablos o diabolos, que significa calumniador y acusador falso. Mire qué tremendo lo que quiere decir diablo: calumniador y acusador falso, padre de toda mentira. Por eso es que cuando en las noticias hablan mal de Israel son puras mentiras, padre de mentira. Pero el mundo se lo cree. El término Satanás significa adversario y se usa para referirse su papel como opositor de Dios de aquellos que le sirven. O sea que Satanás se opone a todo aquel que quiera servir a Dios. Por eso dice la Escritura que todo aquel que quiera vivir correctamente delante de Dios sufrirá persecución. Porque Satanás es adversario. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiere decir que en el cielo hay un tribunal, literal, donde el diablo dice que es el acusador de los hermanos. Y eso, cuando habla de los hermanos, habla de la iglesia de Cristo,
de los que conformamos el cuerpo de Cristo, pues también habla de Israel, porque ellos son pueblo de Dios. Acusa, 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 día y noche, nuestros hermanos, día y noche. Y luego dice, y este verso 11 es maravilloso porque dice, pero como ha sido echado fuera el dragón y sus ángeles a tierra, los han derribado, ya no se halló un lugar más en las esferas celestiales. ¿Cuáles son las esferas celestiales? Allá a donde está el hábitat del sol, de la luna, de las estrellas. Ese es el segundo cielo. Y en este momento todavía Satanás y sus ángeles tienen dominio sobre el segundo cielo. Pero cuando se dé la batalla final, y ya no se va a hallar lugar en esa hábitat celestial, van a ser lanzados a tierra, el diablo y sus ángeles. Y vea cómo dice el verso 11, que cuando sea echado a tierra, va a haber gozo en el cielo. Porque dice que ha venido la salvación y el poder de Cristo. Y el acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera, que los acusaba día y noche. Y dice el verso 11, y los hermanos, los que han creído en Cristo, los que están con Dios, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué poderosa es la sangre de Cristo. Por eso cuando nosotros reprendemos al enemigo de nuestras almas en las luchas que tenemos, nos ataca por medio de nuestros hijos, nos ataca en el trabajo, nos puede venir a atacar en la economía, nos puede venir a atacar con el vecino, nos puede calumniar en el trabajo con la gente, porque es un calumniador, es un mentiroso. Pero dice la palabra de Dios, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando uno reprende al enemigo y toma autoridad y dice uno, me cubro con la sangre de Cristo, cubro mis hijos con la sangre de Cristo, cubro mi descendencia con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo. Hay un terremoto espiritual. Porque dice aquí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, dice el verso 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero vea lo que dice para los habitantes de la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso será en el período de la gran tribulación. El enemigo va a caer a tierra, va a ser lanzado a tierra en el período de la gran tribulación, como lo describe el capítulo 10 de Daniel, en el verso 12 y 13, y como lo describe Daniel en el verso primero del capítulo 12, que será tiempo de angustia como no ha habido desde que hay gente en la tierra. Y aquí en el verso 12 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Será tiempo terrible, tiempo de angustia. Incluso Israel, que va a estar en ese periodo, se le llama en la escritura la angustia de Jacob. Pero Dios lo librará al pueblo, porque ellos van a pasar al final y van a recibir a Jesucristo, lo van a venir viniendo en gran poder y gloria, y lo van a recibir como su Mesías. Ya los 144,000 y los 2 testigos, pues ya hicieron una gran predicación
del Evangelio en ese tiempo. Pero luego se mostrará a ellos, entrará en Jerusalén el Señor y le preguntarán su pueblo, pero ¿quién te hizo esas heridas en las manos? ¿Y quién te hizo esas heridas en los pies? Y les va a decir el Señor, me la hicieron en casa de mis amigos. Y la casa de mis amigos, según el Salmo 122, es Jerusalén. ¿Y a dónde murió nuestro Señor Jesucristo? En Jerusalén. Y dice que entonces llorarán como se llora a un hijo único. Así llorarán, pero llorarán de arrepentimiento, pero también de gozo, porque el Mesías ha venido. Y quiero terminar, porque vamos a seguir la otra semana con este capítulo, pero quiero terminar con este verso que dice, hoy es tiempo de gracia. Hoy no es la gran tribulación todavía, hoy tenemos tiempo del día de la gracia del Señor. El año de la gracia que vino a proclamar nuestro Señor Jesucristo. Todavía estamos en ese año, en esos días. Y dice segunda de Crónicas 7:14, y con esto quiero concluir. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué palabra tan hermosa. En aquel tiempo se dirá, ay de los habitantes de la tierra, porque ha descendido el diablo con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero ¿sabes qué se proclama hoy, hermano? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanará el Señor a los quebrantados de corazón. Sanará el Señor a los que están enlutados con ceniza, y les quitará el manto de ceniza y les dará un manto de alegría. Sanará el Señor, como dijo el apóstol Pablo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel que no conocen? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Esa es la tarea que tenemos. Predicar para que crean. Y al creer, invoquen a aquel de quien han oído. El Señor nos invita como iglesia, como pueblo de Dios, a humillarnos. Él quiere sanar nuestra tierra, quiere sanar nuestras familias, quiere sanar nuestros hijos, quiere sanar situaciones que quizá, hermano, tú puedes estar viviendo hoy en tu vida propia, en tu salud, quizá, o quizá puedas estar viviendo una situación difícil con tus hijos, pero el Señor promete, yo perdonaré sus pecados, los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy podemos venir delante de ti con un corazón humillado, con un corazón dispuesto, Señor, a entender y a humillarse. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos
para que podamos nosotros ser ese pueblo que se ha sanado, ese pueblo que al ser sanado lleve tu palabra a muchos y muchos se sanen. Clamamos y pedimos por la iglesia de Cristo, por el que no te conoce, por las almas perdidas, para que podamos llevar una palabra de luz, una palabra de aliento, una palabra de salvación. En el nombre de Jesús, úngenos. Sana nuestra tierra, Señor. Y pedimos por el pueblo de Israel, pedimos por tu pueblo que lo guardes, que levantes ángeles poderosos que lo cubran y que lo sustentes con tu diestra, Señor. Pedimos por la paz de Jerusalén, como dice tu palabra, que haya paz adentro de sus muros, que haya paz dentro de sus habitantes. Señor, bendecimos tu pueblo Israel, bendecimos la iglesia de Cristo y bendecimos las naciones de la tierra. Y pedimos por todo hombre para que conozca el nombre de Jesús, lo invoque y sea salvo. Úsanos como instrumentos en tus manos, en el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga, mis amados hermanos. Estaremos este domingo reuniéndonos en la iglesia a las 2 de la tarde. Estamos localizados en Frederick, Maryland. Y visítanos, aquí en la página está la dirección de la iglesia. Te esperamos 2 de la tarde y habrá palabra de Dios, habrá alabanza, habrá bendición. Así que si estás cerquita, ven, te invitamos, acompáñanos. Y tú que estás en diferentes ciudades, países, únete con nosotros, porque ahí estaremos glorificando su nombre. Sí, Señor.